Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están hoy? ¿No se aprendieron la de ayer? ¿Recuerdan? Llenos del Espíritu Santo y todavía sedientos. Vamos a ver, ¿cómo están? Vamos a ver, pero un poco más armonizado. Llenos del Espíritu Santo y todavía sedientos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Levante sus manos y digámosle aquella oración. ¿Comenzaron el día así? ¿Recuerdan lo de anoche? ¿Cómo tenían que comenzar la mañana? ¿Qué tenían que decirle al Espíritu Santo? Levante sus manos y recordémoslo. Ven, Espíritu Santo, te necesito más que ayer, menos que mañana, cada día más. Amén. Muy bien. Dígale al que tiene a su derecha, a su izquierda, no deje que el paso del Señor pase de largo. No dejes que el paso del Señor pase de largo. Decía el Papa Francisco en una ocasión, el 5 de junio del 2022 específicamente, decía el Papa Francisco estas palabras: el Espíritu Santo quiere que nos concentremos en el aquí y ahora, porque el sitio donde estemos y el tiempo en el que vivimos son los lugares de gracia. El espíritu del mal nos distrae del aquí y ahora, lleva nuestra cabeza a otra parte. Y seguía diciendo el Papa Francisco, entremos en la escuela del Espíritu Santo para que nos enseñe todo. ¿Queremos entrar en la escuela del Espíritu Santo? Amén. Y dice el Papa Francisco, una clave importante, pues es importante que nos concentremos en el aquí y ahora. Porque el sitio donde estemos, donde estamos, y el tiempo en el que vivimos, este tiempo, este momento, son los lugares de gracia. Es el lugar de gracia actual. Así que le invito a no perder de vista lo que el Espíritu Santo va haciendo, va diciendo, va moviendo en este lugar. Abiertos al Espíritu Santo en este tiempo presente. Es una clave importante para aprovechar la gracia, para vivir un kairos, es decir, un tiempo de Dios. Vivimos un tiempo de Dios cuando hacemos de Dios nuestro presente. Por eso San Pablo diría en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo da a entender esta clave importantísima de la vida espiritual, de la vida de fe, porque con frecuencia vivimos la vida de fe, la vida en sí misma, como en el ayer, en lo que ayer Dios hizo, en lo que ayer Dios mostró. Es que antes la renovación. O con frecuencia vivimos nuestra fe, nuestra vida en el mañana.
en lo que anhelamos alcanzar, en lo que queremos lograr, hacia donde queremos ir, pero simplemente ahí, como en una aspiración que no pasa a más. Y ciertamente hay que mirar el ayer con gratitud y el mañana con esperanza y caminar hacia el mañana. Pero una clave importante es vivir el aquí y ahora, para no perder nada de lo que el Señor hoy quiere regalarnos. Amén. Y entonces San Pablo dirá en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1, no reciban en vano la gracia de Dios. En algunas versiones dirá, no sean como sacos rotos, que no retienen la gracia. Y en el versículo 2 dirá la clave para no ser sacos rotos que no retienen la gracia, sino para aprovecharla al máximo y dejarnos bendecir, llenar, transformar hoy por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la clave? Versículo 2, dirá San Pablo, 2 Corintios 6, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Por eso estás aquí, porque el Señor siempre ha estado contigo. Amén. Dígale al que tiene al lado, estás aquí porque Dios siempre ha estado contigo. No lo pierdas de vista, ¿no? Y seguirá diciendo San Pablo, 2 Corintios 6:2, en el tiempo favorable te escuché, el día de la salvación te ayudé, mas, ojo, dirá, mas mira ahora el momento favorable, mas mira ahora el día de la salvación. ¿Cuál es el momento favorable? Ahora, diga fuerte esa palabra. ¿Cuál es el momento favorable? ¿Por qué? Porque aquí está el Señor que está a tu favor. ¿Cuál es el día, el momento de salvación? Ahora. ¿Por qué? Porque aquí está Jesús entre nosotros, tu Salvador. El mismo de ayer, de hoy y de siempre, como dice Hebreos 13:8. El mismo fiel, misericordioso, el mismo en su perdón, el mismo en su llamado, el mismo en su fidelidad, el mismo que te llamó un día, que te llama hoy, el mismo que hoy quiere darte incluso más, desde su plenitud, quiere derramar sobre todos, como dice Juan 1:16, gracias sobre gracia. De manera que estamos en la escuela del Espíritu Santo. Y estamos hablando del bautismo en el Espíritu. Ya ayer vimos un primer tema. Fíjense que yo ayer, es la primera vez que estoy usando esto. Lo puse y van a creer que no le di grabar. El día de ayer. Hoy sí está grabando ya. Pero bueno, la palabra nunca queda vacía. Amén. Lo más importante es que quede grabado en su corazón y en su mente, en su alma, en su vida. Y ayer hablamos del bautismo en el Espíritu Santo como una gracia para toda la iglesia. Hicimos un recorrido histórico de Pentecostés, Hechos 2 hasta el día de hoy, y nos dimos cuenta que tú y yo somos parte de esta historia de la salvación, que el Señor nos ha salvado y nos llama a ser apóstoles del Espíritu Santo, de un nuevo Pentecostés. Y vimos, ¿no?, cómo el bautismo en el Espíritu Santo es precisamente como lo que nos hace entrar en esta corriente de gracia, renovación carismática católica. Es un estilo de vida, la vida en el Espíritu. Es un camino de santidad, de servicio, una espiritualidad que debe impregnar nuestra cotidianidad, el día a día, la espiritualidad de Pentecostés. La espiritualidad de Pentecostés, que no es otra cosa que dejarse guiar, animar, conducir por la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, ayer vimos ese primer tema. Veamos ahora un momento, y seguramente lo tendremos que dividir en unos 2 momentos, el bautismo en el Espíritu Santo, su definición, su fundamento bíblico, sus características y frutos,
su valor actual. Comencemos diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo es sobre todo una experiencia. ¿Es sobre todo qué? Transformadora de la presencia de Dios. Ayer les citaba unas palabras de San Pablo VI, el Papa del Espíritu Santo. El 18 de mayo de 1975, San Pablo VI dijo: quisiéramos hoy no solamente tener al Espíritu Santo, como lo tiene todo bautizado, que ha recibido el sacramento del bautismo. Y seguiría diciendo Pablo VI: quisiéramos hoy también experimentar, experiencia, los efectos o los frutos sensibles, eso significa evidentes, palpables, notables, de su presencia poderosa. Qué hermoso, ¿no? Estas palabras de Pablo VI. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Una experiencia transformadora en el Espíritu, que ya nos habita, que está en nosotros, que mora en nosotros desde el sacramento del bautismo, pero que desea movernos, habilitarnos, santificarnos, utilizarnos como sus canales, como sus instrumentos. El bautismo en el Espíritu Santo tiene dos sentidos. Estamos hablando de un único bautismo, el bautismo sacramental. El padre Salvador Carrillo Alday, no sé si alguno ha escuchado de él, Salvador Carrillo Alday, mexicano, misionero del Espíritu Santo, una congregación que fundó Concepción Cabrera de Armida, junto al padre Félix de Jesús Rugier, una mujer del Espíritu Santo, una beata maravillosa. Lean su vida, beata Concepción Cabrera de Armida. Después les hablaré un poco de ella. Y el padre Salvador Carrillo Alday, quien fue un pionero de la renovación carismática católica en México, en un librito que él escribió que se llama Y quedaron llenos del Espíritu Santo, dirá que el bautismo en el Espíritu Santo tiene dos sentidos. Un sentido sacramental. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Y un sentido vivencial. ¿Cuál es el segundo sentido? Vivencial, de experiencia. Es decir, no basta con haber recibido el sacramento, el Espíritu Santo en el bautismo. Al cielo no van a entrar solamente los que tengan su nombre inscrito en un acta bautismal. Al cielo van a entrar los que hayan vivido como bautizados. Y precisamente el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora de la presencia de Dios. Una experiencia para la cual toda definición se queda corta. Una experiencia muy grande, decía un profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, es una gracia, una gran gracia. El conocimiento vivencial, nada lo supera. Por eso Pablo VI decía en una exhortación llamada Evangelii Nuntiandi, anuncio del Evangelio, en el numeral 41, si no me equivoco, decía Pablo VI, en esta importante exhortación sobre la evangelización, numeral 41, el mundo contemporáneo, el mundo actual, escucha más a los testigos que a los maestros. Pero ahí no queda el pensamiento. Algunos llegan hasta ahí porque no es desacreditar los maestros. La enseñanza, la formación, la teología, para nada. La doctrina es importantísima. Y entonces sigue diciendo Pablo VI, y si escucha a los maestros es porque también son testigos. Se trata de ser testigo.
la experiencia, la vivencia. El mundo contemporáneo escucha más a los testigos. Nada supera la experiencia, la vivencia. Eso es sobre todo el bautismo en el Espíritu Santo. Creer para entender, vivirlo para entenderlo. ¿Recuerdan lo que les decía ayer? Vivirlo para entenderlo. Los que vivieron el bautismo en el Espíritu Santo, cuando se dio comienzo a la renovación carismática católica, se ve así el dato histórico, el 17, 18 y 19 de febrero de 1967, aquí cerca de ustedes, en la Casa del Arca y la Paloma. ¿Han visitado ese lugar? Sí, me imagino que sí. Pues esos estudiantes jóvenes, universitarios que estaban ahí, tuvieron primero la experiencia, es más, escuchando a David Mangan y algunos de los que estuvieron ahí, como Patty Manfield, primero tuvieron la vivencia, primero tuvieron la experiencia. No es que antes tuvieron una comprensión intelectual total. Primero lo vivieron y después lo entendieron. Por eso, vivirlo para entenderlo. Pero recuerden la segunda parte, entenderlo, entendimiento para profundizarlo. Algo así decía San Agustín, creer para entender, entender para creer. Santa Teresa de Ávila también daba a entender esto. Ella decía, no diré nada que no haya experimentado, decía Santa Teresa de Ávila. Pero también agregaba, las letras, los libros, la formación, las letras nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz. Conociendo las verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. Por eso qué importante la formación. Creer y saber. Hablemos del fundamento bíblico del bautismo en el Espíritu Santo. El fundamento bíblico. Esta expresión está en la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura tiene que ser la fuente principal de la revelación. En la iglesia lo es. Inseparable del magisterio. De hecho, el magisterio está al servicio de la Sagrada Escritura, de su correcta interpretación, la iglesia. Tenemos que ir a la Escritura, como decía el padre Flavio Amatuli, fundador de los apóstoles de la palabra, un gran sacerdote apologista, de esos apologistas verdaderos de la iglesia, porque hay unos que no tanto. Y decía Flavio Amatuli, Biblia para todo y para todos. Dígale al que tiene al lado, Biblia para todo y para todos. No voy a preguntar si trajeron la Biblia, ¿verdad? No voy a preguntar. Como dijo el Papa Francisco en junio del 2014 a los carismáticos reunidos en Italia, ya en el Estadio Olímpico de Roma, uno de sus primeros encuentros masivos con carismáticos, dijo el Papa Francisco, al principio en la renovación se solía ver a los carismáticos con la Biblia en la mano. Y preguntó, ¿cuántos traen la Biblia? Y se escuchó un susurro así. En ese estadio lleno, más de 30,000 personas. Y dijo el Papa, no creo. Y llamó a la renovación. Vuelvan a llevar la Biblia en la mano. Vuelvan a la Sagrada Escritura. Qué importante. Eso es volver a las fuentes. A las fuentes. Porque un católico renovado, apréndanse esto, no puede andar desarmado. ¿Cómo es? Un católico renovado. Dígalo fuerte, un católico renovado. Y San Pablo dice en Efesios 6:17, tomen en sus manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo da amor a la Escritura, hambre de la palabra, ya no como un libro cerrado,
sino como palabra de vida. Se hace vida aquello que dijo Jesús en Juan 6:63. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Se hace vida aquello que Pedro le dijo a Jesús en Juan 6:67, cuando muchos se volvieron atrás y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué importante volver a la escritura, hermanos. La Biblia no es algo, es alguien. Tiene vida en sí misma, lo que está escrito en ella. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica dice en el numeral, si mal no me equivoco, 103, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura. Oigan, qué poderoso. De la misma manera que lo hace con el cuerpo y la sangre de Cristo. Wow. Eso es una frase que está, el catecismo la anota ahí, que está en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, el Dei Verbum, numeral 21. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura de la misma manera que lo hace con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Que la Biblia hace presencia de Jesús. Por eso el sacramento de nuestra fe, la Eucaristía, tiene dos grandes partes esenciales. La liturgia de la palabra, Jesús palabra, el pan de la palabra, y la liturgia eucarística, el cuerpo y la sangre de Jesús, el pan vivo bajado del cielo, su mismo cuerpo y sangre, dos presencias sacramentales por excelencia. Así que, hermanos, volver a la Escritura, amar la palabra, porque ignorar las Escrituras, como diría el gran San Jerónimo, es ignorar a Cristo. Y por el contrario, conocer las Escrituras es conocer a Jesús. El mismo Jesús diría en San Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras. Qué hermoso cómo lo dice Jesús, ¿no? Ustedes escudriñan, así buscan, profundizan, se meten dentro de la Escritura. Ustedes escudriñan las Escrituras y hacen bien, dijo Jesús. Hacen bien, porque ellas dan testimonio de mí, hablan de mí, me conocerán a mí, se llenarán de mí, de mi palabra, de mis pensamientos, en sus pensamientos. Así que, bueno, aproveché para mover esto sobre la Biblia. Amén. Vamos al fundamento bíblico del bautismo en el Espíritu Santo. Esta expresión, bautismo en el Espíritu Santo, está en la Biblia así, en su forma sustantiva, no está, pero está en su forma verbal, lo que se llama verbal. Les doy los versículos concretos para que usted los anote y los tenga. Y si a usted le preguntan todo esto es fundamento, usted le pregunta a alguien, bueno, ¿y eso del bautismo en el Espíritu Santo qué es? Eso que hablan en la renovación. Eso está en la Biblia, le podrá preguntar quizás otra persona o incluso un sacerdote. Sí, padre, claro que sí, está en la Sagrada Escritura. Anote estos textos. Aparecen en los evangelios. Es San Juan el Bautista el que hará referencia a esto de Jesús. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, San Juan 1:33. En los evangelios aparece ahí esta expresión cuando el bautista dice: yo los bautizo con agua para conversión, como un signo de arrepentimiento. Pero Él, Jesús, Él los bautizará con Espíritu Santo
y fuego, agregará Mateo 3:11. En esos versículos encontrarás esta referencia. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí está la expresión. Los bautizará. El bautismo en el Espíritu Santo, la palabra bautismo en su raíz griega significa como ser sumergido, como ser metido dentro del agua. Por eso en el Jordán tiene todo un significado, ¿no? Las aguas del Jordán, que es el río, las aguas que tuvo que cruzar el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Y Juan el Bautista está allí, por allí pasa Jesús, como el nuevo Moisés, Josué, en quien se cumple toda la ley y los profetas, y quien un acto de humildad supremo, porque él no necesitaba ese signo de arrepentimiento, si él se hizo semejante en todos nosotros, menos en él, pecado, dice Hebreos 4:15, pero en un acto de humildad absoluta, de sometimiento al Padre, diría Pablo, de kenosis, de despojamiento, pasa por las aguas del Jordán, pero para que se cumpla la Escritura, como aquel que viene a salvarnos, redimirnos totalmente y llevarnos, abrirnos la tierra prometida, eterna, del cielo. Y por eso en la cruz, ¿cuáles son los dos grandes regalos de la cruz? Ayer les hablé un poco de eso. En palabras del Bautista, Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primer gran regalo, el perdón de nuestros pecados, la salvación. Amén. Y él soportó el castigo que nos trae la paz. Fue molido por nuestros pecados. Y por sus llagas hemos sido sanados. Perdón. Y nos abrió el cielo. Quitó el pecado. Canceló nuestra deuda, dice Pablo en Colosenses 2:14, suprimiéndola en la cruz. Venciendo al demonio. Me encanta una frase de San Agustín. Tremenda, tremenda. San Agustín me encanta. Y decía San Agustín, Jesús bajó del cielo a la tierra. Y de la tierra, dice así, Jesús bajó solo. Del cielo a la tierra y de la tierra al infierno. Por supuesto, en él, uno con el Padre y el Espíritu Santo. Pero dice San Agustín, bajó del cielo a la tierra y de la tierra al infierno. Dios, que en Jesús, hecho hombre, Dios y hombre verdadero, bajó solo del cielo a la tierra, de la tierra al infierno, pero no subió solo. Subió con nosotros. Sube con nosotros. ¿Recuerdan a Jesús? Antes de su pasión, esto dice en el capítulo 13 de San Juan, subo a mi Padre, que también es su Padre. Y nos abrió el cielo, el gran regalo, ¿no? De la salvación. Y el segundo gran regalo, el don del Espíritu. El Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. El don del Espíritu. Por eso vemos en la cruz de la renovación el Espíritu, que en el símbolo de la sangre y agua, ¿no?, que brota del costado de Cristo, el don del Espíritu, que según San Juan, en la teología juánica, nos lo entrega en la cruz, en la cruz, en la cruz, y que se derrama plenamente en Pentecostés. Otro fundamento bíblico, Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, 40 días después de su resurrección, antes de ascender al Padre, Jesús le dijo a los suyos, permanezcan en Jerusalén, ¿ah?, hasta que sean, donde serán bautizados en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Y más adelante les dirán el versículo 8, y recibirán poder
y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Y fíjense cómo en la expresión bautismo en el Espíritu Santo, Jesús la dirige completamente a Pentecostés. ¿Hacia dónde la dirige? Pentecostés. Otra referencia bíblica importante que es, valga la redundancia, importante conocer, está en palabras de Pedro. En Hechos capítulo 11, versículo 16. Hechos capítulo 11, versículo 16. Dirá San Pedro: perdón, 11:16 les dije, ¿sí, verdad? ¿Ok? Después del Pentecostés de los gentiles, que se conoce como de los gentiles en casa de Cornelio, en Hechos 10, Pablo explica lo sucedido. Pedro. Y entonces dirá en el versículo 16, Hechos 11:16. Voy a leer desde el 15. Y al comenzar yo a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos como al principio sobre nosotros. Pedro está recordando el primer Pentecostés en Hechos 2. Recordé estas palabras del Señor, dice Pedro. Qué hermoso. Recordé estas palabras del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. De manera que les he dado estos versículos bíblicos que son claves en cuanto al término. ¿Es bíblico, sí o no? ¿Qué cree? A ver, dígalo fuerte, ¿qué cree? Sí, es bíblico, totalmente. La expresión bautismo en el Espíritu Santo. Esta expresión, bautizados en el Espíritu Santo, asociados a Pentecostés, como lo vemos. Si tuviéramos que hablar del fundamento bíblico, ¿no? Sería algo también bien extenso. Pero tienen que leer Hechos 2, el libro de los Hechos de los Apóstoles completo. Es fundamento de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo como experiencia de un Pentecostés siempre actual, de un Pentecostés siempre nuevo, de un Pentecostés perenne, como diría Pablo VI, permanente. Pablo también. Pablo es el gran maestro de la vida en el Espíritu. ¿Qué les sugiero? Lean, anoten bien, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Lean primera carta a los Corintios, capítulo 12 al capítulo 14. Ahora que en Estados Unidos está el lema, aspiren a los carismas. Primera Corintios capítulo 12 al 14, toda la enseñanza de Pablo sobre los carismas. Primera Corintios 12, Pablo define qué son los carismas da la lista de los carismas extraordinarios, después hablaré un poco de eso. En Corintios 13 habla de la caridad como el alma en el ejercicio de los carismas. Si no tengo amor, nada soy, aunque hable todas las lenguas, aunque tenga toda la ciencia. Pero Pablo no está negando los carismas. No está poniendo en guerra, en contraposición la caridad con los carismas. Simplemente está diciendo, sobre todo, amen, porque carismas sin caridad no conducen a la santidad. Porque carismas sin caridad no conducen a la eternidad. Recuerden aquellas palabras en Mateo 7, 21 en adelante. Aquel día me dirán algunos, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, sanamos en tu nombre. Y yo les diré, no los conozco. A veces algunos utilizan ese texto mal interpretadamente para negar los carismas.
Jesús no está negando la profecía ni los milagros, porque él mismo hizo muchos milagros. Él mismo profetizó, él mismo expulsó demonios. O sea, sería contradictorio, contradecirse. No, Jesús, la palabra clave ahí es, y yo les diré, no los conozco. Que el Señor no te diga al final del camino, no te conozco. No te conozco. Y para ser conocido por el Señor, pues hay que estar con Él. Hay que estar unido a Él. Hay que estar en relación con Él. Hay que amar la caridad. 1 Corintios 3 y en 1 Corintios 14, Pablo dará algunas luces, orientaciones sobre el ejercicio de los carismas en la asamblea, en la comunidad. Y sobre todo el don de lenguas, de profecía y de interpretación. Hablará de esos tres, sobre todo ahí. Otro texto importante de la vida en el Espíritu como fundamento bíblico, Gálatas 5. Léanse el capítulo 5. Gálatas 5, sobre todo del 19 al 26, 27. Pablo hablará ahí nuevamente de la vida en el Espíritu y sobre todo de la relación espíritu-carne, ¿no? Cuando se refiere a carne, no está hablando de esto. No malentiendan que está hablando de esto, Pablo. No está hablando del cuerpo. Tu cuerpo tiene una dignidad infinita. No solo tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, alma, espíritu. Pablo no está hablando de esto, está hablando de la tendencia, de la inclinación al pecado, del hombre carnal, el que se deja conducir, guiar por sus propias tendencias pecaminosas. Todo esto es fundamento bíblico, pero en cuanto al término, los primeros versículos que les he dado son claves. Amén. Ahora, ¿han escuchado ustedes otra expresión que haga referencia al bautismo en el Espíritu Santo? En un principio, en la iglesia, cuando nace la renovación, después del año 67, en esos principios 70s, 80s, la expresión bautismo en el Espíritu Santo generaba un poco de controversia, ¿no? Sobre todo en la jerarquía. Porque en la iglesia entendemos y tenemos el sacramento del bautismo. Entonces, al principio fue muy común como ese debate, ese diálogo sobre el término, porque era algo que la iglesia pues había dejado en su experiencia, era lo natural, lo normal. Ayer lo vimos, ¿recuerdan? En los primeros 4 o 5 siglos de la iglesia, era normal hablar de ser bautizado en el Espíritu. Era normal la experiencia incluso de los carismas. Pero durante muchos siglos después, como que eso quedó un poco reservado, como que la iglesia dijo, cuidado, ¿verdad? Un doctor de la iglesia incluso dijo, allá por el siglo IV, ayer les hice referencia a esto, los milagros fueron para el inicio de la iglesia, ya no son necesarios. No recuerdo si fue San Juan Crisóstomo o San Gregorio Magno, uno de esos dos, pero era muy influyente en el pensamiento de la iglesia. Y entonces esa posición la iglesia la asumió muchos siglos. Muchos siglos. Y por eso viene el Concilio Vaticano II. Se retoma esta terminología de los carismas, del papel del Espíritu Santo en la iglesia, una concepción más neumatológica, se le llama así el término técnico, ¿no? La neumatología es la rama de la teología que estudia el Espíritu Santo, neuma, espíritu en griego. Y se empieza a hablar de los carismas. Surge la renovación, la expresión bautismo en el Espíritu se empieza a difundir y en un principio, pues,
sí generaba algún debate. Yo he tenido mis conversaciones con sacerdotes y gracias a Dios, con madurez, con argumentos, para gloria de Dios, he tenido la experiencia de muchos sacerdotes que al final dicen, no lo sabía, tienen razón. Miren, a veces me invitan a predicar a seminarios y últimamente soy neófito, soy nuevo, predicando a sacerdotes. Y es interesante cómo muchos desconocen esto. Gracias a Dios, me estoy dando cuenta a la vez que en muchos seminarios están formando los sacerdotes y se está retomando con fuerza la dimensión querigmática y carismática. ¿Eh? En muchos lugares, en otros no tanto. Raniero Cantalamessa es un profeta de este tiempo, escuchen. El cardenal Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, es una voz profética, muy fiel, muy confiable. Dios lo está utilizando mucho como profeta. Y se ha atrevido a decir ciertas cosas en presencia del Papa y de los cardenales. Yo lo sigo, lo admiro mucho. Y este año, en una de sus predicaciones de Cuaresma, dijo, la iglesia está ante el redescubrimiento de su dimensión carismática. Cuando yo leí eso, dije, wow, esto es una palabra profética, entre otras que ha dicho. Y él también se ha atrevido a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, en presencia del Papa y de los cardenales. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay otra expresión que se usa en el lenguaje eclesial para hablar de la misma experiencia, que se llama efusión del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? ¿Qué es efusión? Efusión es derramamiento. Derramamiento. Jesús que da el Espíritu, que lo comunica, que lo derrama. Pueden encontrar, anótenlo bien, Fundamento del Magisterio, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 731. ¿Tienen el Catecismo de la Iglesia Católica? Levanten la mano los que lo tienen. Levanten los que lo tienen bien. Los demás no se preocupen, nadie los va a señalar, los va a echar de aquí. Para nada, estamos aquí para aprender, amén. Mire, ahí lo tienes, ¿no? Ahí vi un catecismo de la iglesia. Esto, hermanos, es importantísimo. Junto a la Biblia. Búsquenlo, cómprenlo, adquiéranlo. Y van leyendo poco a poco. Numeral 731 y numeral 667. Perdón, hermana, voy a leerlo de aquí, ¿está bien? Numeral 731. Vamos a ver si no me equivoqué. Hay que dar las cosas precisas. Dice el numeral 731. Oigan bien. El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo, la resurrección de Cristo, se consuma con la efusión del Espíritu Santo. Ahí bien podría poner con el bautismo en el Espíritu Santo. Pero la iglesia utilizó este término, efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, da, comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu. ¿Qué significa profusamente? Profundamente, pero también de entender abundantemente, sobreabundantemente y profundamente. ¿Recuerdan la promesa de Juan 7:38? El que beba del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos. ¿Brotarán qué? Ríos, abundantemente. Ríos.
Ahora, ahí encontrarán otros numerales hablando de Pentecostés, del Espíritu Santo y la iglesia, y son hermosos, hermanos. Son hermosos. Hay gente que hace preguntas sobre la iglesia, sobre el sacramento, tal, sobre tal aspecto de la fe, y en el catecismo están las respuestas. Y el numeral 667. Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Numeral 667. Gracias, hermana. Gracias. La ventaja del término, pueden usar los dos. Pueden usar los dos. Efusión del Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo. La ventaja del término bautismo en el Espíritu Santo es que conserva, oigan bien, el lenguaje usado por Jesús que leímos en el Evangelio. Termino con esto, esta parte. Gracias a Dios, la expresión bautismo en el Espíritu Santo ha entrado ya más en el lenguaje de la iglesia, aunque todavía muchos no lo conocen, aunque todavía muchos porque no captan este lenguaje, es normal, es natural, porque hay que vivirlo y hay que entenderlo. Y alguien me hacía una pregunta ayer: ¿el bautismo del Espíritu Santo se puede vivir fuera de la renovación carismática? Pues claro, claro que sí. En muchos grupos y movimientos ocurre el bautismo en el Espíritu Santo, ahí donde hay una experiencia del amor de Dios, de encuentro con Jesús, de transformación del corazón y de la vida por la fuerza del Espíritu Santo. Ahí ocurrió un bautismo en el Espíritu Santo, sin que necesariamente se le dé ese nombre o lo sepan. Pero claro que sí, nosotros no tenemos patentizado eso. Eso es de Jesús, del Señor Jesús. Amén. Él es el Señor y lo da a quien quiere. Él es la cabeza suprema de la iglesia. Gracias a Dios, ha entrado en el lenguaje de la iglesia, gracias a grandes hombres en el camino, en la historia de la renovación, grandes maestros y predicadores, Salvador Carrillo Alday, Padre Diego Jaramillo, el mismo cardenal Joseph Suenens con los documentos de Malinas. ¿Qué otros grandes maestros de la renovación que han influido? El Padre Hugo Estrada en Guatemala, entre tantos de los pioneros. Pero en el pensamiento teológico viene a mi mente Salvador Carrillo Alday, Padre Diego Jaramillo, Benigno Juanes en República Dominicana, Cardenal Joseph Suenens, entre otros. También grandes teólogos de la iglesia empezaron a hablar y escribieron al respecto, como Yves Congar. Tiene hermosos textos sobre el bautismo en el Espíritu. Pero el cardenal Cantalamessa y el Papa Francisco han contribuido proféticamente para que entre más en el lenguaje de la iglesia. Y les termino leyendo estas palabras del cardenal Raniero Cantalamessa en su primer predicación de Cuaresma del 2021, hablando al Papa Francisco y a los cardenales. Les dijo lo siguiente: oigan, el bautismo en el Espíritu. Cuando yo leí eso, yo dije, aleluya, gloria. Se lo está diciendo a los cardenales. Vivimos un tiempo especial, difícil, pero también donde el Espíritu quiere hacer algo grande. El bautismo en el Espíritu ha demostrado ser un medio sencillo y poderoso para renovar la vida de millones de creyentes en todas las iglesias cristianas. Muchas eran las personas que solo eran cristianas de nombre y gracias a esta experiencia se han convertido en cristianos de hecho.
dedicados a la oración de alabanza, a los sacramentos, activos en la evangelización, dispuestos a asumir tareas pastorales en la parroquia, una verdadera conversión de la tibieza al fervor. Es una renovación y actualización no solo del bautismo y de la confirmación, sino de toda la vida cristiana. Para los casados, del sacramento del matrimonio. Para los sacerdotes, de su ordenación. Para los consagrados y consagradas, de su profesión religiosa. Es una renovación total. Qué hermoso, ¿no? Estos son palabras de Cantalamessa en su primer predicación de Cuaresma 2021 con el Papa y los cardenales. Así que hay fundamento de lo que hemos vivido. Amén. Gloria a Dios por esta corriente de gracia. Amén. Ahora seguiremos profundizando, ya seguiremos hablando en este hilo conductor aún más del bautismo en el Espíritu. Ahora vamos a entrar en una dinámica de trabajo también para compartir un poco más entre nosotros como hermanos. Amén. Y aquí nos van a explicar. Así que pongamos atención. ¿Quién vive, hermanos? Ah, sí, padre tarde. Okay, rápidamente vamos a los grupos. Primero los líderes que elegimos el día de ayer pasan al frente porque si no vamos a mandar a ustedes y ya ustedes saben